En este problema vamos a analizar un proceso termodinámico que trabaja cíclicamente. Cómo aplicar las leyes de la termodinámica en un caso como este. La figura es una gráfica PB para un proceso cíclico, donde los estados inicial y final son el mismo. Inicia en A y procede en sentido antihorario en la gráfica PB hasta B y vuelve a A siendo el trabajo total menos 500 joules. ¿Por qué es negativo el trabajo? Y calcule el cambio de energía interna y el calor agregado en el proceso. Bien, conocemos que el trabajo realizado en el ciclo es de menos 500 joules. La primera pregunta es ¿por qué es negativo? Y la segunda pregunta nos plantea que calculemos la variación de la energía interna en este ciclo y también el calor intercambiado. Veamos. Según hemos discutido en teoría, en un plano PB, o sea, en un plano cartesiano donde la ordenada sea la presión y las abscisas sean caracterizadas por el volumen, sabemos que el área bajo la curva de las curvas que se presenten acá van a representar el trabajo. Veamos primero, si el ciclo comienza en A y va hasta B, siguiendo este proceso señalado acá, entonces esta área que está aquí debajo de ese ciclo representa el trabajo realizado de A hasta B. Pero cuando regresamos desde B hasta A, el área esta que está acá es precisamente el área que representa el trabajo realizado del ciclo de B a A. Quiere decir que el trabajo neto que se va a realizar aquí será la diferencia que hay entre los dos trabajos realizados, o pudiéramos decirlo de una manera, la suma de los trabajos, pero el trabajo de A a B más el trabajo de B a A. ¿Qué ocurre? Que el trabajo de A a B es un trabajo positivo porque está caracterizado por un incremento en el volumen. Sin embargo, el trabajo de B a A será un trabajo negativo, puesto que está caracterizado por una disminución del volumen. Siendo este trabajo negativo, pudiéramos escribir la expresión entonces ahora de esta manera, y esto nos lleva a precisamente ver que esta diferencia, como este trabajo modularmente, su valor absoluto es más grande que este trabajo que se queda aquí dentro, que es el área encerrada en el ciclo, que es nuestro trabajo neto, será un trabajo negativo. Y son los 500 joules que nos están dando como dato. Esa es la explicación de por qué el trabajo sería un trabajo negativo en un ciclo que opere con este sentido de un proceso a otro. Pasando ya a este inciso, debemos recordar que la energía interna en un sistema termodinámico es una función de estado, que depende del estado inicial y el estado final, de donde vayamos siguiendo un determinado proceso. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nos movemos desde A hasta A, estamos partiendo de un punto y llegando al mismo punto, lo que hace coincidir estado inicial y estado final. Por esa razón, como no cambia de estado, la variación de la energía interna en un ciclo es cero. Esto nos lleva entonces, aplicando la primera ley de la termodinámica, si este término, como acabamos de escribir, es cero, pues entonces el calor va a ser igual al trabajo intercambiado en el ciclo y por lo tanto el valor del calor intercambiado sería menos 500 joules. Un calor que se cede a los alrededores. Es un calor negativo que nos lleva a pensar entonces
que es un calor que es cedido por el sistema termodinámico a los alrededores.